videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Cuando nos juntamos con amigos, entregamos amistad. Cuando nos casamos, entregamos amor. Cuando tenemos hijos, entregamos todo. Cuando reparte Sirte, entrega más de 90 años de agua pura y natural. Sirte, agua mineral natural y la más variada línea de refrescos directamente a su domicilio. Con solo llamar al 312-0072. Sirte, indudablemente nuestra. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor. 212, pasión por el café. Las voces del fútbol. El impacto deportivo de 2 décadas vuelve a la 30. La casa que le vio nacer. Bienvenido Julio Ríos y equipo. Las voces del fútbol, lunes a viernes, de 13 a 16 horas, por la 30. Radio Nacional, primeros en escucharte. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a todos los ciudadanos de este país, dentro del territorio nacional y fuera del mismo. Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, desde la ciudad de Montevideo para todo el país, en un día relativamente benigno, un día soleado, interesante también en cuanto a su temperatura, agradable, unos 21 grados, registra por lo menos el AccuWeather que tengo acá en celular, 21 grados de temperatura, no está muy alto el porcentaje de humedad, un día bastante seco, aireado, y un día en el que amanecemos los uruguayos con un montón de noticias respecto a lo que ayer el gobierno manifestó en lo que hace a las medidas, a las nuevas medidas que asumió el gobierno, que comunicó a la población respecto a restricciones en materia de movilidad y en otros aspectos como por ejemplo el aspecto sanitario, el monitoreo del sistema de salud uruguayo, el tema de las 129 camas nuevas que se van a sumar a CTI con toda la equipación y a su vez también habló de la dotación de personal adecuado para ese tema. Eso es algo así como literalmente oxígeno para todos aquellos que lamentablemente podamos, me incluyo, nadie está libre de esto, podamos caer en esa situación que es realmente, muy triste, ¿no? Lamentable, bajo esta pandemia, que se pueda complicar en cualquiera de nosotros o cualesquiera de nuestros familiares, seres queridos, amistades, lo que sea, compañeros de trabajo. A ese tema vamos a ir en la segunda media hora, porque hoy no va a estar con nosotros el economista Jorge Caumont, quien ayer, en tiempo y forma, me avisó prácticamente en la nochecita del día de ayer, que se le iba a complicar para estar hoy por temas estrictamente profesionales, laborales, temas que hacen a su actividad como economista, y lo cual demuestra, por un lado, la profesionalidad del economista Jorge Caumont. Yo le debo agradecer públicamente a Jorge, y a su vez también el cariño que ya le tomó a este programa, Jorge Caumont. Y eso realmente a quien conduce este programa lo enorgullece. Me honra que una personalidad del calibre, de la calidad académica, de la calidad empresarial de Jorge Caumont, le haya tomado cariño a este programa y siempre, denotando esa puntual y exacta preocupación por dar la información adecuada en cuanto a los temas a tratar, en cuanto al horario de salida, o inclusive cuando se complica por X contingencia, que eso era previsible de parte de él y de parte mía, estaba conversado, porque son horarios de trabajo donde Jorge está muy activo, ¿no? Es una persona sumamente activa a través de su estudio
de consultorías económicas. Y bueno, hoy tenía una reunión importante de trabajo y lo dejamos para mañana. Una columna que va a ser muy, muy interesante, muy importante. Ya está publicado en redes. Le agradezco a Mariana también, a Mariana Peralta, que también en tiempo y forma me comunica hoy temprano en la mañana si ya publicaba el flyer por redes sociales. Le dije, espera un poquito que tenemos que modificar una de las columnas. Apenas se lo dije, ya la modificó y ya está publicado que mañana a primera hora del programa, a partir de las 10, conversamos con el economista Jorge Caumont. Después vamos a conversar con el doctor Rubén Flores Dapkevicius en ese ciclo fantástico, maravilloso ciclo de colección respecto, bueno, al planteo de la constitucionalidad, a la estricta o en rigor constitucional ley de urgente consideración y las ventajas institucionales que va aparejando esa legislación, que es algo así como, digamos, una afinación de temas institucionales, una puntualización de un montón de aspectos que vamos viendo estrictamente en lo técnico jurídico con un docente, grado 3 en Derecho Público y profesor de Derecho Constitucional, como lo es el doctor Rubén Flores Dapkevicius. Después vamos a estar con Álvaro Ronco, hablando también de esta pandemia, y mañana vamos a abundar más en detalles vinculados a la conferencia que dio el presidente en el día de ayer, acompañado por ciertos ministros y el equipo de gobierno que también estaba en esa sala de conferencia de Torre Ejecutiva. Ahora, ya en un ratito vamos a conversar, vamos a llamar al ingeniero agrónomo y doctor, además, y doctor, como lo es este integrante de INEA, que es nada más y nada menos que el director del programa forestal de INEA, que tiene base en Tacuarembó, se especializó en Alemania, y bueno, vamos a hablar con él acerca de lo que significa la cadena forestal. Se trata de una personalidad realmente, de una personalidad muy, muy importante vinculada al tema forestal, la cadena forestal, lo que significa esa cadena forestal. Vamos a hablar con Roberto Escós. Roberto Escós es doctor, pero es ingeniero agrónomo, con un montón de títulos, inclusive obtiene ese doctorado en Alemania. Es de un alto perfil académico y es el director precisamente del proyecto de desarrollo forestal que INEA lleva adelante. Muchos se dirán, INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, también tiene que ver con lo forestal, y sí, tiene que ver, claro que sí. Ayer lo hablábamos con él en una, a ver, ¿cómo te podría calificarla? En una amenísima charla, distendida, extensa, pero extensa de contenidos, que incluso tomando las palabras del propio ingeniero Roberto Escós, podría haber sido grabada y teníamos como para 5 programas más o menos, Eduardo. 5 programas teníamos ayer tranquilamente con el ingeniero Roberto Escós, una persona muy, muy, muy afable, muy amable, y por supuesto muy locuaz, pero con una capacidad conceptual muy importante. Y hoy lo queremos aprovechar en este tema que está en debate público. Vieron ustedes que está el tema del proyecto de ley forestal a través del diputado Menéndez por Cabildo Abierto. Bueno, han escuchado a través de nuestro programa y también a través de nuestra web, que es libertas.uy, los foros que realizó Mobus, los integrantes de Mobus que también están en nuestro programa, tienen su columna los días viernes. Este movimiento por un Uruguay sustentable es un conjunto de uruguayos preocupados por el tema desde hace muchos años ya, y que van movilizando personalidades para instalar el debate respecto, bueno, a la productividad que sea sostenible, que cuide el medio ambiente, los recursos naturales, y qué está pasando con la aplicación de esta ley forestal que se aprobó por allá por el año 1987 y que habilita precisamente a la forestación del país. Vamos a conversar precisamente con el ingeniero y doctor Roberto Escós. Él es argentino, pero es como uruguayazo, ¿no? Porque hace muchos años que está en Tacuarembó, sus hijos también acá, su familia, estudiando en nuestro país, incluso por lo que me comentaba ayer Roberto, sus hijos adolescentes, y está muy por dentro de la realidad de los adolescentes, los preadolescentes y los jóvenes, y las inquietudes que tienen, y qué país tendríamos que ir forjando también hacia un futuro con un diseño bien claro de país. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido. Buenos días, Rubén. Perdón por la demora en la conexión, gusto en saludarte y, bueno, también extensivo el saludo a quienes te escuchan. No, gracias a ti por estar presente en el programa. Recién hacía una presentación, bueno, por un lado de tu profile, digamos, de tu currículum académico, pero también un amplio currículum en materia laboral vinculado a tu profesión, ingeniero agrónomo, doctor, ¿en qué, Roberto? En realidad soy ingeniero forestal
porque estudié ingeniería forestal y hice un doctorado en Alemania en recursos naturales y ciencias forestales. Ah, claro, claro. Y tenés también trabajos postdoctorales, incluso por lo que vi en tu currículum. He trabajado allá en la universidad por varios años, hice el doctorado y luego me quedé como docente y profesor adjunto en la Universidad de Friburgo. Experiencia bien interesante para ver, como le comento, muchos que tienen la oportunidad de ir al exterior, iban con expectativas y qué me va a pasar. Y recuerdo que siempre les decían, los árboles son los mismos, crecen para arriba, tienen troncos de madera, vas a aprender mucho más del entorno intercultural que muchas veces de la misma disciplina a la cual venís a investigar. Claro, claro. Y muchos luego me lo confirman. Lo confirman. Un país muy organizado, Alemania, ¿no? País, bueno, considerado... Oportunidad, cualquier país de Europa. Cualquier país donde uno pueda ir y ver un poquito, estudiar su disciplina, si abre un poquito los ojos, va a poder discutir de eso con chinos, coreanos, claro, americanos, canadienses, irlandeses, oportunidades que en las latitudes en las que nos encontramos no sucede todos los días. Claro, allá era diario. Claro, claro, es un tema diario. Incluso hay lo que se llama masa crítica hace muchos años, ¿no? Trabajos de campo, estudios académicos, discusiones en temas puntuales. Totalmente. Claro. Es la internacionalización académica y cultural in situ es muy alta, muy intensa, y nosotros desde acá simplemente miramos lo que pasa allá, pero cuando uno tiene la oportunidad de vivirlo, siempre digo, se aprende mucho más, claro, de la experiencia vivida que de la misma disciplina del doctorado al que uno va. Claro, claro, sin duda. Así que valoro y motivo a todo el que tenga una oportunidad de subirse a un avión, más allá de las coyunturas actuales, a que lo haga. Sin duda, claro que sí. Amplía muchos horizontes y te brinda muchas oportunidades de crecimiento en todo sentido, ¿no? Humanamente. Totalmente. Bueno, ese tema yo se lo voy a plantear al escribano, al doctor Schipani, respecto a la reforma educativa, porque mira, tocas un tema que se va a plantear la calidad universitaria de los docentes uruguayos, y eso va a permitir, entre otras cosas, que haya masa crítica en el país, que hoy no la hay, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tienen el estamento, la autoridad académica para desarrollar trabajos que sean reconocidos internacionalmente y que haya teoría pedagógica, por ejemplo, didáctica, estudios inclusive de campo, estudios científicos que provengan precisamente de la facultad integrada de la universidad, una facultad de pedagogía, quizá, no sé, habría que ver el programa. Pero nos vamos de tema. Yo, yendo al tema que vamos a tratar hoy, Roberto, incluso yo te adelanto a ti, inclusive a los oyentes, que quizá este tema merezca más de una entrega contigo de pronto. Eso lo podríamos conversar después y con Alejandro. Quizá podríamos hacer un ciclo de 2 o 3 entregas, porque tiene muchos aspectos el tema del desarrollo forestal. Contribuir al desarrollo integral del sector forestal, esa es una de las motivaciones y finalidades de INIA. Estuve buscando en su página web, que dice, bueno, procurando mejorar la competitividad de la cadena de la madera, asegurando la sustentabilidad y considerando el trabajo en red y la articulación con el Sistema Nacional de Innovación. Y hay una lista de ítems que es enorme, investigando en mejoramiento genético, producción de semilla mejorada, domesticación de especies de alto valor, desarrollo de herramientas moleculares para selección asistida, bioinsecticidas entomopatógeno, me salió bastante bien la pronunciación, variabilidad genética de la roya del eucaliptus, incidencia de las características del sitio y manejo sobre la productividad forestal, comportamiento de la oviposición de la chinche del eucaliptus, chino básico para uno, pero bueno, en su momento lo explicarás, silvopastoreo, desarrollo de sistema de apoyo de gestión, escarabajos de corteza de pino. Y todo esto en el contexto de la ley que se promulgó, que fue la ley 15.939 en octubre de 1987, que es la ley que precisamente plantea el desarrollo forestal del Uruguay. Un montón de temas, ¿no? Daría para más, creo que me quedo corto con 3 programas. Creo que lo que mencionás, sí, con gusto lo podemos coordinar. El desafío que tenemos en este espacio que tú produces y moderas es todo eso que dijiste, cómo lo explicamos y lo contamos a un público en general, que me parece que es lo importante en este tipo de medios. Y bueno, por eso tenemos ese desafío, y Alejandro, a cargo de la parte de comunicación, nos hizo mucho hincapié en eso. Entonces trato de traducir eso con
consumidor final común y corriente que escucha de esto, escucha de disciplinas que tienen que ver con el coronavirus, escucha disciplinas que tienen que ver con economía. A ver, en INIA existen distintos programas de investigación. Bueno, hoy me tocó capaz que ser uno de los primeros en los distintos módulos que tú tienes pensados. Hay gente que se dedica a fruticultura, gente que se dedica al arroz, a los cultivos, a la lechería, etcétera. Bueno, nosotros nos dedicamos a la forestación. Y esos nombres que tú mencionabas, en resumidas cuentas, no se puede abarcar todo. Claro. Por eso el trabajo en red es estratégico. Me siento con mi equipo articulando en forma clave con muchas otros investigadores de la academia, de las universidades, claro, incluso del sector privado, que es un sector que tiene mucho nivel tecnológico y por ergo gente que trabaja y dialoga, por decir así, el mismo lenguaje que nosotros. Son esas tres grandes áreas, como para decir, bueno, ¿qué hacemos? Sería la pregunta. Y bueno, nos preocupamos por mejoramiento genético, es una cosa que empezó desde que empezó el programa forestal con la cooperación japonesa. Nos preocupamos por tratar de modelar crecimiento forestal, es decir, imaginarse, pónganse en lugar de una persona que quizás quiere forestar y dice, bueno, esto va a pasar dentro de 20 años, se va a poder pasar rayo. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Y bueno, yo puedo, con modelos, con software y todo que se desarrollan en nuestro equipo, decir, bueno, planto tantos árboles, los dejo crecer 10 años, saco algunos árboles para que los otros puedan seguir creciendo, eso se llama raleo, siguen creciendo 5 años más y así, bueno, y sobre el final voy a obtener tantos metros cúbicos estimados. Eso sería, por ejemplo, una de las líneas, basado en información que medimos a campo. Que va lenta esa información, no se saca de un día para el otro. Entonces, muchas de las cuestiones que hoy estamos discutiendo de la sostenibilidad de los sistemas, lamentablemente van a llevar más tiempo de lo que otros sistemas productivos me lo pueden brindar, porque yo en 5 años, 6 años, puedo hacer 5 o 6 rotaciones en un cultivo, y en forestación recién estoy hablando de la niñez del árbol. Claro. Entonces eso nos lleva tiempo. Y algo más nuevo, que es la protección forestal, que tiene que ver todo con la sanidad forestal. Sí. Obviamente, dijera un director forestal en su momento, Carlos Mantero, que es docente de la universidad y fue director general forestal, cuando se discutía tanto de las plagas, enfermedades, y bueno, la mesa está servida, entonces vienen los comensales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no había eucaliptus, no había chinche del eucaliptus. Cuando no había pinos, no había avispa de los pinos. Claro. Tampoco hubiéramos discutido nunca la aftosa, ahora estamos en plena vacunación, si no tuviéramos vacas. Seguro, claro. No estaríamos hablando del virus de las naranjas si no tuviéramos cítricos. Entonces, todo sistema productivo y forestal no es ajeno, ni es especial, ni hay que estigmatizarlo aparte. Está exento de que cuando lo llevamos a un sistema productivo, bueno, aparecen plagas, enfermedades, etcétera. De hecho, el ser humano también tiene sus enfermedades, sus vacunas y todo, desde que vivimos como vivimos hoy en sociedad. Entonces, básicamente son esas tres grandes áreas que por tamaño, especialización y tiempo nos dedicamos. O sea que estamos hablando entonces de una red que abarca a integrantes de la universidad, por ejemplo, de la UDELAR, del sector privado, como tú decís, y de INIA, que es como el articulador de pronto de estos estudios. Sí. Ahí me gusta hacer amplio y por eso fue efectivamente lo de la UDELAR, y ahí te hago un cuento de, bueno, por qué me parecía importante tener este espacio también de lo que es INIA y lo que es lo forestal. Dos aspectos, digo, yo mencioné academia, por ejemplo, ahora tuvimos 2 chicos que hicieron su tesis de grado de la Universidad de la Empresa, le hicieron el sistema de forestaciones para energía, y uno de ellos está optando por hacer la maestría. Entonces, tratemos de pensar cuando es el universitario, están todas las universidades incluidas. Todas las universidades, perfecto. Obviamente lo de la es una de las universidades más importantes, tiene muchas disciplinas afines, con gente de Facultad de Ciencias, con gente de Facultad de Agronomía, pero también con gente de la Facultad de Ingeniería y etcétera, claro. Y con otras más. Y ahí viene, ¿por qué me gustaría contarte esto? Es importante entender
porque ahora está muy de moda, cuando se seguía línea, era producción agropecuaria. Sí. Igual es INEA, tiene una A, la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación y de la Agricultura, tiene una A, el ICA, Institucionalidad Interamericana de Agricultura y Agropecuaria, el EMBRAPA, el INTA, todos tienen una A, pero atrás de esa A hay una F, porque todas esas instituciones tienen lo forestal. Y a veces queda soslayada. ¿Y a qué le agrego que queda soslayada? Es que los árboles, la madera, no se comen. La fibra, la madera en realidad es una fibra, no se come, Sí. pero es producto de la tierra, Claro. como la lata. Claro. Entonces creo que está bueno tratar de posicionar, es decir, bueno, ¿qué producimos? ¿Qué es lo que nuestra tierra da? Y el algodón tampoco se come, ¿no? Nos da alimento y Sí. nos da fibra. Exacto. Y pensemos todos los usos de la fibra, y si abro el uso de la madera, se abre sí, un sí. abanico inmenso, desde la construcción hasta la celulosa, y que con la celulosa se pueden hacer no solo papel, sino también se hacen textiles y un montón de productos. Imagínate si esa F tiene peso en toda esa, atrás de esa A, que tienen todas las instituciones, incluso las ministeriales, como te comentaba con algún ministro, digo, bueno, ¿cuándo le ponemos la F al MGAP? Y bueno, y ahí estamos en esas conversaciones siempre. Ese detalle que parece meramente semántico es muy importante y tiene un peso, como tú decís, es fundamental en los hechos todos los días, el día a día, en la investigación, en la producción, en la integración, por supuesto, de estudiantes ya avanzados que obtienen sus licenciaturas y maestrías. Es un tema muy importante, ¿no? Que INEA está permitiendo esos trabajos de campo para desarrollar los estudios finales, presentación Totalmente. de tesis. Y es importante ver cuánta gente se interesa. Claro. Realmente uno piensa que, yo siempre percibo como que hay una disociación en la discusión, ¿no? Como que hay alguna visión crítica de ciertas acciones que pasan en general en el agro. Bueno, la forestación ahora está más que en discusión, pero por otro lado, digo, en el día a día, el otro día te comentaba nuestro director nacional, Jorge Sauchik, el tema de las frutillas y de que era una época muy determinada. Bueno, con los cítricos pasa lo mismo. Claro. Hay un montón de investigaciones que van generando, y uno capaz que no asocia en el día a día cuando va y vive su día, ¿qué tiene que ver mi día a día con el agro? Y uno dirá, bueno, de vuelta vuelvo, la madera no se come, pero todos saben que el papel higiénico, el papel de cocina, las toallas higiénicas, muchos pañales, toallas femeninas, todo eso tiene celulosa. ¿Alguien se lo pregunta? Claro. Y eso hay que producirlo, y eso lo da la tierra, y lo consumo. ¿Hay alternativas a eso? ¿Puedo renunciar y decir compro frutillas solamente en una semana o en 2? ¿O quiero tener frutillas casi todo el año? Bueno, ¿cómo hago con los otros elementos? Seguro. Estoy picando, como me parece, nexo entre Roberto, la vida diaria y lo nuestro. Roberto, sabes que eso que plantea tiene que ver con incluso lo que conversamos ayer contigo, le decía a la audiencia muy amablemente y de modo extenso como para 5 programas, tiene que ver con esas cadenas de valor que se van produciendo en una economía, porque acá yo veo, por ejemplo, la madera, como tú decís, ¿no? Bueno, ¿qué provoca la producción de madera? Y bueno, un montón de temas económicos. Si vamos a lo económico, es desarrollo tecnológico por un lado, que eso ya es una actividad económica en sí misma también. Por otro lado, pulpa y celulosa, chipeado, dice el informe, tableros de madera, contraenchapada y aserrado, entre los productos que puede producir la madera. Y como tú decías, además, bueno, ni que hablar el papel higiénico, servilletas. Estas industrias se radicaron formando verdaderos polos industriales regionales, los cuales hicieron un aporte significativo al desarrollo económico y social del territorio. ¿Esto es así? ¿Se han radicado industrias en el país vinculadas a este tipo de digamos, de elaboración del producto vinculado a la materia prima, a la madera? Es así. Fíjate que especialmente en la región uno se pregunta, bueno, todo el programa forestal de INEA está en Tacuarembó, y si tú miras un poquito, INEA tiene sus focos programáticos de investigación en donde el rubro sucede. Exacto. Entonces muchas veces me río porque la gente piensa, claro, director forestal, ¿dónde lo veo en Montevideo? No me va a encontrar en Tacuarembó. Sí, está me va a encontrar en Tacuarembó. ¿Por qué? Porque están los árboles acá. Claro. ¿Y por qué? Y hay una historia. Quien fuera el primer presidente, José Miguel Otegui de INEA, discutió con la cooperación japonesa, embajador de por medio y todo, que tenía una cooperación instalada en Montevideo, y dijo, la forestación se va a desarrollar en su investigación.
por Iña acá, en Tacuarembó. Y le dijo, o es acá, o no es. O no es, claro. Y se hizo acá, y se desarrolló acá, y todavía encuentras equipos donados por la cooperación japonesa en nuestras instalaciones, porque se dijo es acá. ¿Y qué pasaba acá? La zona donde nos encontramos es la zona donde más diversidad hay, porque hay tanto pinos como eucaliptus. Claro. Eucaliptus tanto para madera sólida o de aserrado como para celulosa. Entonces, es una región que lo que era típicamente ganadera, y dijera un referente forestal, con la actividad forestal se dinamizó mucho la economía. Y hoy encuentras, llegando a la ruta, talleres de maquinaria especializada, servicios que antes no había, obviamente industrias que generan un valor agregado, hay fábricas de tableros, aserraderos, plantas de biomasa. Lo ven en Tacuarembó y Rivera, especialmente en Tacuarembó. Si tú juntas eólico y biomasa, son de los departamentos que más energía renovable producen del país. Y eso, en parte, esa biomasa que generan algunos aserraderos con su aserrín y con sus subproductos, también da un aporte a la economía, diversifica el sistema económico. Entonces, es cierto, es así. Podría haber sido más siempre. Podríamos haberlo hecho mejor y siempre se puede hacer mejor. Y en buena hora que tengamos discusiones sectoriales, y ahí nosotros como Iña nos tocará la fase primaria, de decir, bueno, a ver, estos árboles crecen lo suficiente, no crecen lo suficiente, son competitivos, y ahora se abre todo un espacio en sustentabilidad. Tenemos abierto una financiación para un proyecto externo en lo que es la dinámica del agua y la forestación. Hemos financiado muchos proyectos también que tienen que ver con suelos, con distintos aspectos forestales, y obviamente ahí también la universidad y la academia en general. Es a largo plazo invertir en eso, pero estoy convencido que se va por el buen camino, y que Iña tiene un aporte no menor para hacer en el rubro. Pero siempre acordándonos, no solo es A, es también F, y el agro no es solo alimento, es también fibra. Ahora vamos a eso de la F, ahora vamos. ¿Sabés que respecto a eso que tú decís, me viene a la memoria lo que conversé hace un tiempo atrás, el año pasado, fue con el diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional. ¿Por qué lo cito? Porque él tiene un proyecto de ley que tiene que ver con esa nueva modalidad de empresas, que tiene características muy determinadas para ser incentivadas en el país y ser, digamos, de algún modo proyectadas. Empresas que tengan un compromiso con lo ambiental como requisito sine qua non, ¿no? Como un requisito esencial. Un compromiso con lo social también, es decir, empresas formadoras de mano de obra, de pronto, integradoras de trabajo, y a su vez, por supuesto, que se dediquen al rubro para el cual se inscribieron, digamos, sea en el Ministerio de Industria, sea en DGI, lo que fuere, pero que no se vayan del rubro. Y seguramente eso también va a colaborar, va a ser un factor coadyuvante para colaborar en ese proyecto que tú planteas, de empresas que sean amigas del medio ambiente, que puedan ser empresas de producción de estas tecnologías, muy comprometidas con cuidar ese medio ambiente en el cual trabajan. Ahí viene el tema sustentabilidad, que es enorme, pero a su vez también lo social. Yo te iba a preguntar esto, en ese tema, ¿tú tenés más o menos datos de cuántas empresas se han desarrollado y qué mano de obra se ha generado en esa región del país? En la región específica, es difícil, sería difícil ahora sacarlo muy rápidamente, pero no sé, para tener una idea, y no pretendo hacer propaganda, permitímelo, pero por ejemplo lo que era la empresa Warehouse, que hoy es Lumin, mueve del orden de las 700 personas. Claro. Una empresa como Finsa Cerradero en Rivera está fácil arriba de los 150 personas de empleo directo que están instaladas. A eso le tenés que agregar que más o menos un empleo directo puede estar en el sector forestal hablando de 3, 4, a veces hasta 5, porque tenemos que hacer los plantines, tenemos que plantar las plantas, tenemos que ralear, podar en algunos casos, luego ir y cosechar. Todo eso mueve una cantidad de personas. Hay 2 informes bien interesantes que fueron encargados por la Sociedad de Productores Forestales, están disponibles en la web, donde está la globalidad del sector. Pero está bueno lo que mencionás, porque otro mensaje que me parece importante y que tiene que ver con esa visión de cadena que tratamos también desde Iña de tener. Yo puedo estar investigando
en lo que tengo capacidades, como Sí. te decía, mejoramiento, manejo, plagas y enfermedades, pero tengo que tener una visión y decir, bueno, ¿para qué hago estos árboles y qué está pasando, hacia dónde va Claro. todo esto? Y qué nuevas consultas van a llegar. Obviamente lo ambiental Sí. se suma cada vez más fuerte. Cambio climático, Eh, ¿no? De por medio. Cambio climático también. Esto recién tiene 30, 40 años. Claro. Si Hernandarias hubiera soltado las vacas hace 30 años, estaríamos en la misma historia. Claro. Las soltó hace 400 años, entonces como que es parte del paisaje Sí. y nadie se pregunta más que la vaca es exótica. Sí, claro. También exótica. Todo lo que producimos en el agro, mucho es exótico, como es el eucalipto. Entonces, a la hora de pensar cómo nos involucramos, cómo vemos esa visión de cadena, creo que es importante que cuando veamos esos números, muchas veces, y tú lo has tenido con otras entrevistas y lo estamos viendo, claro, la cadena o la subcadena, que me gusta decirle, de la celulosa, Sí. juega un rol muy grande. Pero ¿qué hace esa cadena? ¿Qué fue lo que ha logrado? Ha impulsado y ha tenido una energía para instalar un sector. Y atrás Sí. hay un montón de espacio. Uno se lo tiene que imaginar como que si yo tuviera un balde, una palangana, Sí. y yo lo llenara con melones. Ujú. Con 3, 4 melones lo tengo lleno. Sí. Ahora, está lleno de huecos esa palangana, donde yo puedo poner aserraderos, pequeñas forestaciones, producciones menores, mueblería, construcción en vivienda. Hay miles de cosas que se pueden Transporte, hacer. claro, transporte de esa Transporte, hay mercadería. un montón de cosas. Entonces, Cadena económica ¿a ahí, qué nos, ¿no? ¿a qué nos lleva? Una vez, me acuerdo, nos llama un encargado de difusión y de transferencia de Línea 33, Ujú. y hay un grupo de productores de Velázquez. Ujú. Resultaron que eran 5 o 6 productores que siempre se juntaban y trataban de ver cómo innovar. Nos llamaron y ¿qué querían saber? Que habían intentado hacer cosas con eucaliptus colorado, una especie que estábamos también fomentando en niñas, Ujú. y nos llaman. ¿Sabes en qué terminó la discusión? ¿Cómo plantó? Porque, ¿sabes lo que pasó? Planté y se lo comió la hormiga. Claro, Y no, usted tiene que controlar la hormiga antes, porque a la hormiga le encantan los árboles. claro. Ahora, estoy seguro que esa persona tiene mucha experiencia en el manejo ganadero, Ujú. pero hay cada vez más productores Sí. que nos llaman preguntando, enseñanos o explicanos, porque si esto de los árboles Sí, se mueve mucho, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? claro. Esas Claro. consultas nos llegan. Sí, y si sí. tú miras lo que investigamos, no investigamos en la percepción social del productor agropecuario y el aprendizaje de cómo plantar árboles, pero nos llega a la mesa y lo atendemos. Y ese es Entonces un hemos tema. tenido una hermosa conversación y Sí, cada vez surge con más productores de cómo plantar, de cómo hacerlo. El silvopastoreo es otro, podríamos hablar todo un día de silvopastoreo, claro. de la cantidad de productores que tienen tierra, producen ganado y todo, y plantan árboles. Claro, Porque claro. en definitiva, a mi entender, un mensaje importante es, ojo, una cosa son modelos de negocios, escalas, etcétera, pero como buen forestal que soy, porque no soy agrónomo y estudié solamente ciencias forestales, Sí, los árboles, la forestación, los bosques son una cosa buena. Los árboles son una cosa buena. perfecto. Cuidado de no estigmatizar a que el árbol es malo porque, no sé, hay un desarrollo o una discusión Sí, que va más sí. allá de eso. Ojo, En- los árboles son buenos, producen fibra y la fibra la necesitamos, el ser humano la necesita, la consume. Claro. Y ejemplos ya te di, Sí, como sí, sí, un papel montón. higiénico, tissue, madera, etcétera. Hasta Y si tableros tienen de coches, hasta tableros de tableros coches de de alta coches. gama, por ejemplo, ¿no? Si hay gente con el Google encendido, Sí, pongan sí. en Google Sí, madera sí. líquida, pongan en Google madera transparente, Sí. pongan en Google madera dura como el acero y se van a sorprender con las cosas que se están haciendo en el mundo con madera. Bueno, ese tema puede ser para la próxima, por ejemplo, la industrialización de la madera. Pero tú tocaste temas que, mira, como para ir ya a la del estribo de la nota, tocaste aspectos muy importantes, lo social, con el tema, por ejemplo, el ejemplo de los productores que solicitan aprender esto, buscan información, lo cultural, porque tú planteabas, claro, siempre hay una primera vez. Para ser, digamos, tradicional, hubo una primera vez de esa tradición, la de las vacas, por ejemplo. Eso es cultural, se agrega al paisaje. Lo tecnológico, ni que hablar, el desarrollo tecnológico, la innovación también. Y el resultado final de todo esto, lo económico, con todo lo que tú fuiste planteando, esa cadena económica, ese relleno de actividades que incluso en economía se llaman las actividades terciarias o periféricas de una actividad central,
tiene que ver con todo eso que manejaste, incluso hasta el transporte, el envasado, presentación, publicidad, por ejemplo, ¿no? Empresas que van a necesitar publicar sus productos, ni que hablar los estudios tecnológicos también, que son consultorías, que también tienen su prestación y esa prestación también tiene su rentabilidad. Es decir, la cadena es enorme. Yo quería preguntarte esto, y puede quedar para la próxima columna, porque ese tema que tú tocas al final es un tema que está instalado y es tema de debate. Si acaso esa plantación puede ser abusiva o demasiado extensiva e incide negativamente en otras producciones agropecuarias, como las que mencionaste, por ejemplo, la ganadera o la agrícola. Y otra pregunta que surge es, ¿y digamos, esa plantación de montes está afectando en algo, por ejemplo, al bosque nativo que forma parte del paisaje? Todo ese tipo de temas que incluso el doctor Panario los ha tocado, ¿no? Como temas que pueden generar cierta alarma. Mira, la relación, por ejemplo, con el bosque nativo, si uno se fija, las regulaciones que existen para instalar sistemas productivos, más allá de esa discusión si son más de 100 hectáreas, menos de 100 hectáreas, vamos a entrar a lo grande, no sé mucho, una empresa me dice, mira, vinieron auditores porque dicen que ven que el monte nativo hay como una enredadera y quieren ver si se puede controlar o no se puede controlar. Y esa empresa está produciendo enredado eucaliptus, tiene el bosque nativo intocable, no puede entrar nadie, porque todas esas zonas son controladas por las empresas, nadie entra, nadie va a montear, nadie va en tema de turismo a hacer campamento, ni mucho menos. Claro. Pero el auditor dijo, a ver, eso, ¿cómo se empezó a preocupar el auditor por la dinámica del monte nativo? Y la empresa se preocupó y consultó en línea a ver si había algún manejo de esa enredadera en el monte nativo. Me pregunto en otros sistemas si eso sucede. Claro. No sucede. Claro. Si yo tengo un campo y en el fondo de mi campo hay un arroyo y ese arroyo tiene un monte nativo y yo produzco ganado, produzco soja, hago ovejas, lo que se te ocurra de todos los rubros agropecuarios, ¿viene alguien a mirar a ver qué pasa con el monte nativo? Si está pisoteado, si está ramoneado, si no puede regenerarse, porque el ganado naturalmente tiene que ir a una aguada. Todas esas cosas no están pasando. Entonces, hay que ser precavido en las discusiones cuando es o blanco o negro, que fue tu primera pregunta. ¿Es compatible o no es compatible? Sí es compatible. Yo a lo que creo que tendremos que apuntar es a ver cómo se complementa. Complementa no es completo con algo. Tengo esto que es lo más lindo, lo que más me gusta, y lo completo con esto otro. No. Yo tengo una tierra, y si lo pensamos, capaz que a gran escala, pensemos el país como un gran establecimiento. Seguro. Nadie se le va a ocurrir tener un establecimiento todo arroz, o todo árboles, o todo ciudad, o todo industria. Claro. Y ahí surge una disciplina que se llama ordenamiento territorial, que prácticamente nadie menciona, entonces pareciera que solo es o árbol o vaca, o cultivo o lechería, o lo que... Entonces, es mucho más amplio. Yo estoy convencido de que los árboles y la forestación, por lo beneficioso que son, podemos abrir todo el capítulo de fijación de carbono, ambiente, nunca hubo tanto interés por el monte nativo desde que vinieron las discusiones por el Acuerdo de París, y ahora estamos investigando a ver cuánto carbono tenemos en el bosque nativo, porque de repente nos damos cuenta de un montón de carbono en el bosque nativo y nos puede ayudar en el comercio de la carne. Claro. Si eso no es complementación, es importante. ¿Qué tema ahora, es, ¿Qué tema? Exacto, pero no es que es una cuestión salvaje. Yo no estoy de acuerdo en que es algo salvaje. Entonces, sí, hay complementación. ¿Hay que mirarlo desde una visión de ordenamiento? Sí, claro, porque si yo lleno de árboles, algo va a afectar. Si yo lleno de vacas, quizás también. Si yo lleno de lechería, quizás también. Todo tiene su impacto. Seguro. Pero en un equilibrio sano, no puedo pensar en decir, no, árboles no, solo esto, o no, vacas no, solo ovejas. Sería muy sencilla esa discusión. Pero ¿qué pasa? En una media hora de radio, fíjate qué rápido se nos va. En un Twitter que tiene 150 caracteres, que es donde todos miramos. No, la discusión hay que hacerla mucho más profunda y a más largo plazo. Y es paulatina. Por ejemplo, en el rol que nos toca a nosotros, en el rol periodístico, es hacer un ciclo orgánico de estos temas, ¿no? Orgánico desde el punto de vista periodístico, es decir, entregarle a nuestra gente, a los oyentes,
una serie de temas, de ítems que hacen, por ejemplo, en este caso, a lo forestal y todo lo que abarca el universo de lo forestal, como tú hoy lo resumiste muy bien. Ese resumen daría para un montón de programas. Fíjate que cada renglón que has tocado es digno de un programa. Por ejemplo, la fijación del carbono del ambiente. Por ejemplo, la cadena económica daría solo para un programa explicarnos y que tú nos expliques cómo funcionaría una cadena económica en proyección. Yo me quedo con esto, lo de INIA, capaz que se podría ponerle INIFA, ¿no? Sería Instituto Nacional de Investigación Forestal Agropecuaria. En Bolivia se llama INIAF. Porque tiene la F de forestal. En otros países existen otras institucionales específicas en la investigación forestal. El INIA como modelo de institución es excelente. Todo eso, yo puedo opinar de muchos aspectos económicos y tengo una excelente relación con todo el sector privado gracias a ese sistema público-privado, ya que en nuestra junta directiva hay 6 personas, 4 son del sector privado. En general, ¿no? de las gremiales, y eso nos da una pata pública y una pata privada. Eso es valiosísimo y ojalá sepamos cuidarlo. Pero también me sumo tu desafío, que es decir, a ver, cómo dialogamos y comunicamos, porque tú puedes fomentar la comunicación, pero también está nuestro desafío, y creo que en ese camino vamos también con este ciclo, en cómo dialogamos en distintos públicos. Ayer hablábamos contigo del público secundario, cualquiera que tiene hijos en edad secundaria lo debe saber. Ellos entienden o perciben o valoran muchas cosas en otras unidades. Si yo voy y les digo, no, porque un pino acá es fantástico, crece 20 metros cúbicos por hectárea y año, hay mucha gente que no le dice nada. Ahora, si yo te digo, una hectárea de pino fija el orden de las 20 toneladas de carbono, y eso implica unos 10, 12 autos andando 10.000 kilómetros, ahí, mirá qué lindo el pino. Sí, claro. ¿Cómo cambia la ecuación? Lo puedo llevar también a los que estamos investigando en carne y lana. Y bueno, la vaca tradicional que se criaba antes, no sé, tardaba tanto tiempo en transformar 1 kilo de peso seco de pasto en carne. Y mientras tanto emitía metano, pero ahora tenemos vacas que las seleccionamos, las mejoramos, etcétera, entre comillas, las optimizamos, respetando todos los estándares de bienestar animal, obviamente, y esa vaca produce esa misma cantidad de carne en un tiempo un poquito menor. Entonces fuimos más eficientes. Entonces, ese lenguaje, ese tipo de unidades son hoy los que están despertando el interés, especialmente de la generación joven. Y dejo esto último y prometo no sacarte más tiempo. Y no, esa generación joven y esa visión no está solo en los mercados internacionales a los cuales siempre tenemos como respeto, ojo a ver qué opina el consumidor internacional de carne. Ese consumidor lo tenemos acá. Sin duda. Esa juventud la tenemos acá porque consume la misma información que la juventud europea. Sin duda. No es un tema de europeos y americanos. Es también nuestra. Así que a trabajar en esa franja etaria fuertemente. Muy importante. Bueno, seguimos con este tema, si te parece, Roberto. Vamos a conversarlo con Alejandro y quizás sea interesante por lo menos tocar 2 renglones importantes de los que hoy diste al pasar como para profundizar en ellos. Uno puede ser la eficiencia en la producción, eso que estás planteando al final, y visualizar esa eficiencia en la producción forestal. Y por otro lado, ¿por qué no? Muy puntualmente la fijación de carbono en el ambiente que provocan estas plantaciones. Como temas creo que son importantes a destacar. Hay un montón. Perfecto. Yo te agradezco. Y siempre mantengamos la base. Nuestra agro y nuestra tierra produce alimentos y fibras. Y esas fibras son muy valiosas para el ser humano y esa es parte también de la investigación que hacemos en INIA para que sepamos, como tú bien dices en tu programa, en dónde estamos en este tema. Exacto. Así que bienvenido y te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio. No, gracias a ti, Roberto, por tu tiempo, tu espacio y bueno, por brindarnos estos conocimientos a todos nosotros, todos los uruguayos. Vamos a seguir, por supuesto, con este ciclo de un instituto ejemplar en el Uruguay y referencial como es INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Gracias, Roberto. Muchas gracias, buena semana y saludos a todos. Igual para ti. Conversamos con el doctor e ingeniero forestal Roberto Escós, director nacional de lo que tiene que ver con recursos forestales en el país, en la estación, dentro de las estaciones que tiene INIA, que son
5 estaciones experimentales, está descentralizada la tarea de INIA, como él bien explicaba, cada área del país tiene distintos recursos económicos, agropecuarios, y esta estación está en el departamento de Tacuarembó. Yo he embromado un poco, ¿no?, con el ingeniero lo de INIFA, pero INIA está instalado y forma parte de nuestra cultura también, ¿no? Decir INIA es decir muchísimo, es decir toda una historia de jerarquía académica, de jerarquía tecnológica, en innovación, planificación del país, consultoría, tanto al sector privado como a los distintos gobiernos que van transcurriendo la historia de nuestro Uruguay. Hablar de INIA es hablar del Instituto Nacional de la Investigación Agropecuaria, seguramente, y ya lo tiene, con un capítulo muy importante, con una dirección muy importante en materia forestal. Seguimos en este programa, quédate ahí porque vamos a ir un poquito a lo que el presidente manifestó ayer, lo que dio como conferencia de prensa, las medidas que se asumieron. Quizá vamos a ver la posibilidad de conversar este tema, si podemos el día viernes consultar al senador Jorge Gandini, y también vamos a contar con la presencia del diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, integrante de la coalición de gobierno a nivel parlamentario, a ver qué opinión le mereció este tipo de medidas, qué evaluación realiza el diputado Conrado Rodríguez, y si podemos también conseguir una nota con el senador Gandini, qué evaluación general hace de las medidas que el gobierno asumió en este momento de crecimiento pico de la pandemia, con una variante que es la cepa 1 que proviene del Brasil, y a su vez, con un alto nivel de contagio lamentablemente, pero paralelamente a ello un plan vacunatorio que está siendo también modélico, ¿no?, ejemplar y modelo en el mundo. Seguimos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas, y así es como te cuidas. Comes más